Sus manos eran consideradas un milagro. El doctor Julián era el mejor cirujano del país, un millonario capaz de reparar los cuerpos más rotos. Pero cada tarde, su genio se enfrentaba a su único y más doloroso fracaso, su propia hija, una niña que nunca había podido dar un solo paso. Desesperado, después de que la ciencia del mundo entero se rindiera, la única esperanza apareció en el lugar más inesperado, en las manos de un niño sin hogar que le susurró una promesa imposible: yo puedo despertar sus piernas. Esta es la increíble historia de cómo un hombre de ciencia tuvo que aprender a tener fe, y de cómo la verdadera sanación a veces no se encuentra en un bisturí, sino en las manos que saben escuchar. Las manos del doctor Julián eran una leyenda. En los quirófanos más prestigiosos del país se hablaba de ellas con una reverencia casi mística. Eran las manos que podían reparar lo irreparable, que danzaban con el bisturí y la sutura con una precisión que desafiaba los límites de lo humano. Manos que habían reconstruido los nervios de un pianista, que le habían devuelto el pulso a corazones detenidos. Eran las manos de un genio, de un titán de la medicina moderna que había construido un imperio de fama y de riqueza sobre la base de su infalible talento. Su mundo era un universo de certezas, un mundo de radiografías nítidas, de diagnósticos precisos y de soluciones científicas. Para el doctor Julián, cualquier mal del cuerpo humano era un problema complejo, sí, pero un problema con una solución lógica, una que se podía encontrar en los libros, bajo un microscopio o en el filo de su bisturí. Despreciaba la incertidumbre, se burlaba de la fe y no tenía paciencia para nada que no pudiera ser medido, pesado y demostrado. Pero cada tarde, cuando el genio se quitaba la bata blanca y volvía a su mansión en las colinas, se enfrentaba a su único y más rotundo fracaso. Un fracaso que vivía en el corazón de su hogar y que lo convertía a él, el hombre que lo arreglaba todo, en el más impotente de los mortales. Su fracaso tenía un nombre: Sofía. Su hija de 7 años era una niña de una belleza frágil, con los mismos ojos inteligentes de su padre y una sonrisa que rara vez se asomaba. Y vivía su vida en una silla de ruedas. Había nacido con una extraña y cruel condición. Sus piernas, perfectamente formadas, sanas a la vista de cualquier radiografía, simplemente no obedecían. Su cerebro enviaba la orden de caminar, de correr, de saltar, pero el mensaje se perdía en un abismo de silencio, sin llegar nunca a su destino. El doctor Julián había movido el cielo y la tierra, había convertido la búsqueda de una cura en su cruzada personal. Los mejores neurólogos, genetistas y especialistas del mundo habían desfilado por su casa. Habían sometido a Sofía a pruebas dolorosas, a tratamientos experimentales, a terapias que costaban una fortuna. Y la respuesta siempre era la misma: un encogimiento de hombros, una mirada de compasión y la misma frase lapidaria: lo sentimos, doctor. No hay nada que la ciencia pueda hacer. Cada día, la rutina era un recordatorio de su impotencia. Por la tarde, él mismo empujaba la silla de ruedas de su hija por los inmaculados jardines del hospital. Era un ritual de amor y de una profunda y silenciosa desesperación. Le leía cuentos, le señalaba los pájaros, pero sus conversaciones siempre terminaban con la misma pregunta de la niña. Una pregunta que era una daga en el corazón de Julián. «Papá», le preguntaba con su vocecita, «¿cuándo van a despertar mis piernas?» Y él, el hombre de las certezas, el titán de la ciencia, solo podía responder con una mentira que cada día le costaba más pronunciar. «Pronto, mi amor. Los doctores están trabajando en ello. Pronto». El cirujano de manos milagrosas, el hombre que podía reconstruir la vida en una mesa de operaciones, no podía arreglar a su propia hija. Su inmensa fortuna, su fama, su genio,
Todo era inútil. Y en la soledad de esas tardes, mientras empujaba la silla de ruedas, comenzaba a sentir el peso de una verdad que se negaba a aceptar. Que quizás, solo quizás, existían en el universo heridas que no se podían ver en una radiografía y curas que no se encontraban en el filo de un bisturí. Justo al otro lado de la reja de hierro forjado que separaba los jardines impecables del hospital, la vida transcurría con una crudeza que el doctor Julián no podía ni imaginar. Era el mundo de Leo. A sus 10 años, Leo era un maestro en el arte de la supervivencia, un fantasma que se movía por los rincones del gran parque de la ciudad con una agilidad silenciosa. Su hogar era un refugio improvisado detrás de unos viejos botes de basura y sus únicos tesoros, una manta delgada y una colección de objetos curiosos que encontraba en sus exploraciones. Leo era un niño solitario, pero no estaba vacío. Poseía un don, una sensibilidad extraña que lo conectaba con el mundo de una forma que nadie entendía. Sus manos, pequeñas y a menudo sucias, parecían tener una sabiduría propia. Podía calmar a los perros callejeros más asustadizos con una sola caricia. Podía sentir, solo tocando el tronco de un árbol, si estaba enfermo o lleno de vida. A veces, otros niños de la calle acudían a él con un tobillo torcido o un dolor de cabeza, y él, cerrando los ojos y concentrándose, les ponía las manos encima, y el dolor, inexplicablemente, parecía disminuir. No era magia, era una forma profunda y ancestral de escuchar. Cada tarde, desde su escondite en el parque, observaba el ritual. Veía al hombre alto y elegante empujando la silla de ruedas y a la niña de la mirada triste. No los veía con envidia. Los veía con una inmensa y desconcertante curiosidad. Mientras el hombre leía libros con palabras complicadas, los ojos de Leo se fijaban en las piernas de la niña. Y veía algo que, al parecer, nadie más podía ver. Veía que las piernas no estaban muertas, estaban silenciosas, dormidas, como un arroyo en invierno que espera la primavera para volver a cantar. Un día, la curiosidad de Sofía fue más fuerte que la distancia. Mientras su padre leía, ella giró su silla de ruedas y se acercó a la reja. Leo, al verla, no se escondió. Se acercó también. Se quedaron mirando a través de los barrotes, dos niños de universos opuestos. ¿Por qué me miras siempre?, preguntó Sofía, su voz un susurro. Leo se encogió de hombros. «Porque te escucho», respondió con una simpleza que desarmó a Sofía. «Pero yo no he dicho nada», dijo ella confundida. «No con tu boca», explicó Leo. «Con tus piernas. Están tristes. Quieren correr, pero no se acuerdan cómo». Las palabras del niño, tan extrañas y a la vez tan llenas de una verdad que ella sentía en sus huesos, la dejaron sin respuesta. A partir de ese día nació una amistad secreta, tejida en susurros a través de la reja. Cada tarde, mientras el doctor Julián se perdía en sus lecturas, Sofía se acercaba a hablar con su nuevo y misterioso amigo. Leo le contaba los secretos del parque. Dónde anidaban los pájaros, qué nubes traían lluvia, cómo saber si una hormiga estaba contenta o enojada. Y Sofía, a cambio, le contaba las historias de los libros que su padre le leía, historias de castillos y de mundos lejanos. Por primera vez en sus vidas, ambos se sentían escuchados. Fue en una de esas tardes que Leo se atrevió a hacer la propuesta. «Yo creo que puedo despertarlas», le dijo, mirando sus piernas. «¿Despertar mis piernas?», preguntó Sofía, entre la esperanza y la incredulidad. «Sí», dijo Leo. «A veces, cuando algo está muy dormido, solo necesita que alguien le hable con las manos para que recuerde su camino». La idea era una locura, un disparate, pero para una niña que había pasado su vida escuchando a los hombres de ciencia decirle que no había nada que hacer, la loca promesa de un niño que aseguraba poder escuchar sus piernas era la única melodía de esperanza que había oído jamás.
y en su corazón de princesa triste comenzó a germinar una nueva y frágil fe, no en la ciencia de su padre, sino en la sabiduría misteriosa de las manos de un niño sin hogar. La loca promesa de Leo, yo creo que puedo despertarlas, se convirtió en el secreto más preciado de Sofía. Se aferró a esas palabras como un náufrago a un madero. Cada tarde, en sus encuentros en la reja, le preguntaba a su amigo, ¿cuándo? ¿Cuándo lo intentarás? Y Leo, con su calma misteriosa, siempre respondía lo mismo. Pronto, cuando tu padre esté listo para escuchar. Pero el doctor Julián no estaba listo para escuchar nada que no viniera de un libro de medicina. Su mundo de certezas se desmoronaba, y su respuesta no fue la apertura, sino el atrincheramiento. Se obsesionó. Pasaba las noches en su biblioteca, rodeado de tomos de neurología, buscando en vano un caso similar al de su hija. Despidió a tutores y contrató a nuevos fisioterapeutas, cada uno con una técnica más moderna y más costosa que el anterior. La habitación de Sofía se llenó de máquinas extrañas, de electrodos y de aparatos ortopédicos que parecían instrumentos de tortura. Y la niña, con una paciencia infinita, se sometía a todo, pero sus ojos buscaban siempre a través de la ventana, hacia el parque, hacia su único y verdadero amigo. El punto de quiebre llegó en una tarde gris y lluviosa. El último especialista, un hombre de renombre mundial traído desde Alemania, acababa de terminar su evaluación. Reunió a Julián en su despacho. Su veredicto fue el más cruel de todos, por su simpleza. «Doctor», le dijo con un acento pesado, «he visto cientos de casos extraños en mi carrera, pero esto no es un problema de los nervios ni de los músculos. Es como si el alma de su hija hubiera olvidado que tiene piernas, y para eso, me temo, no existe cirugía». El alma. Esa palabra tan anticientífica, tan imprecisa, pronunciada por el hombre de ciencia más respetado del mundo, fue la que finalmente rompió la coraza de Julián. Cuando el especialista se fue, se quedó solo en su despacho, mirando la lluvia golpear los cristales, y sintió una soledad tan profunda, tan absoluta, que el peso de su propio fracaso casi lo ahoga. Lo había intentado todo. Todo lo que el dinero podía comprar, todo lo que la ciencia podía ofrecer, y había fallado. Fue entonces cuando Sofía entró en el despacho, empujando su propia silla de ruedas, su rostro mojado por lágrimas silenciosas. «Papá», dijo con una voz temblorosa pero firme, «ya no quiero más doctores, ya no quiero más máquinas, quiero que venga Leo». «¿Leo?», preguntó Julián confundido. «¿Quién es Leo?» «Mi amigo», respondió ella, «el niño del parque. Él dice que puede despertar mis piernas. Dice que sabe cómo hablarles con las manos». La petición era tan absurda, tan delirante, que en otro momento Julián habría estallado en furia, pero esa tarde no le quedaba furia, solo un inmenso y desolado vacío. Miró a su hija, a sus ojos llenos de una fe irracional en un niño de la calle, y vio la única chispa de esperanza que quedaba en toda la casa. «Por favor, papá», suplicó ella, «es lo único que no hemos intentado». Y en ese momento, el gran doctor Julián, el titán de la ciencia, se rindió, no ante la enfermedad, sino ante el misterio. Se rindió a la posibilidad de que existiera una sabiduría más allá de sus libros, una lógica más allá de sus ecuaciones. Con un gesto de derrota que era, en realidad, el primer acto de una nueva fe, caminó hacia la puerta del jardín. La abrió. «Llámalo», le dijo a su hija, su voz apenas un susurro. Sofía llamó a su amigo, y Leo, que parecía haber estado esperando ese llamado toda su vida, apareció al otro lado de la reja. Por primera vez, el doctor Julián le abrió el portón.
Y el niño sin hogar, con sus pies descalzos y su ropa gastada, entró en el jardín impecable de la mansión, no como un intruso, sino como un sanador invitado. Se acercó a la silla de ruedas de Sofía. No miró al doctor, solo miró a la niña. ¿Estás lista?, le preguntó. Sofía asintió, sus ojos llenos de una confianza absoluta. Leo se giró entonces para mirar al hombre más poderoso que había conocido, y con una autoridad que no nacía del conocimiento, sino de una certeza interior, le dijo las palabras que sellarían el destino de todos. Con su permiso, doctor, déjame intentarlo. El jardín del opulento hospital, por lo general un lugar de silencios formales, se convirtió en el escenario del acto de fe más extraordinario que sus muros jamás habían presenciado. El doctor Julián, el hombre que había realizado cirugías bajo la mirada de las cámaras y los aplausos del mundo, ahora era un simple espectador, de pie a una distancia respetuosa, su corazón latiendo con una mezcla de terror y una esperanza tan frágil que temía que se rompiera con un solo respiro. Leo, el niño del parque, no parecía sentir el peso de la mirada del famoso cirujano. Su mundo, en ese momento, se había reducido a la niña sentada en la silla de ruedas. Se arrodilló frente a Sofía y, con una naturalidad que desarmaba, tomó sus delgadas y pálidas piernas entre sus manos. No comenzó de inmediato. Primero cerró los ojos. Su rostro, por lo general el de un niño juguetón, adquirió una concentración profunda, casi mística. Era como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. El doctor Julián observaba, y su mente científica intentaba analizar, categorizar. Era una técnica de masaje, algún tipo de acupresión que había aprendido en la calle. Pero no. Los movimientos de Leo no eran técnicos, eran intuitivos. Sus manos comenzaron a moverse no con la fuerza de un fisioterapeuta, sino con la suavidad de un alfarero moldeando la arcilla. Sus pulgares trazaban círculos lentos sobre los músculos dormidos, subiendo desde los tobillos hasta las rodillas. No parecía estar aplicando presión, sino calor. Una energía serena que parecía emanar de las palmas de sus manos. «Están frías», susurró Leo sin abrir los ojos. «El camino está lleno de miedo. Hay que calentarlo para que la sangre se acuerde de volver a pasar». Julián escuchaba, y las palabras del niño, tan simples y tan poéticas, resonaban en su alma con la fuerza de una verdad que sus libros de medicina nunca le habían enseñado. Él había estudiado el sistema nervioso, las sinapsis, los impulsos eléctricos, y este niño le hablaba de caminos con miedo. Pasaron los minutos, 10, 20. El único sonido era el de la fuente lejana y la respiración de los tres. Y entonces ocurrió el primer milagro. Un pequeño espasmo. El dedo del pie de Sofía se movió, un tic casi imperceptible. «¡Papá!», gritó ella, sus ojos abriéndose de par en par. «¡Lo sentí! ¡Sentí mi dedo!». Julián dio un paso al frente, con el corazón en la garganta. Leo no se detuvo. Su concentración se intensificó. Sus manos ahora se movían con más seguridad, como si hubieran encontrado la entrada al camino olvidado. «Ya casi te oyen», le susurró a las piernas de Sofía. «Sigan mi voz. Recuerden cómo se siente el pasto. Recuerden cómo se siente correr». Y entonces sucedió. Un segundo espasmo, esta vez más fuerte, recorrió toda la pantorrilla de la niña y luego la otra. Julián lo vio con sus propios ojos de cirujano. Vio la contracción involuntaria de unos músculos que habían permanecido flácidos durante 7 años. Era imposible, era médicamente imposible, pero estaba sucediendo. Leo finalmente abrió los ojos, miró a Sofía y en su rostro había una sonrisa de pura alegría. «Ya están despiertas», dijo. Ahora tienes que llamarlas tú». Con la ayuda de Leo y bajo la mirada atónita de su padre, Sofía
Por primera vez en su vida se puso de pie. Sus piernas temblaban como las de un potrillo recién nacido. Se apoyó en los hombros del niño sin hogar, su única ancla en un mundo que de repente tenía una nueva dimensión, la vertical. Ahora camina, le dijo Leo, y ella, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, con el corazón desbordado de un milagro que apenas podía comprender, levantó un pie y lo movió hacia adelante. Un paso, un pequeño, torpe y vacilante paso. El paso más hermoso y más imposible del mundo. El gran doctor Julián, el hombre de acero, el titán de la ciencia, se derrumbó. Cayó de rodillas sobre el césped impecable de su jardín y lloró. Lloró con los sollozos de un padre que ve a su hija nacer por segunda vez. Lloró por su propia ceguera, por su arrogancia. Esa tarde, las dos manos más famosas del país se rindieron ante la sabiduría de las dos manos más humildes. El cirujano aprendió que la sanación más profunda no siempre viene de cortar y coser, sino a veces de escuchar y de tener fe. La historia, por supuesto, no terminó ahí. El doctor Julián adoptó a Leo, dándole el hogar y la educación que la vida le había negado. Y juntos, el hombre que sabía todo sobre el cuerpo y el niño que sabía todo sobre el alma, crearon una fundación revolucionaria, un lugar donde la ciencia más avanzada y las terapias de compasión más profundas trabajaban de la mano. Sofía nunca se convirtió en una corredora olímpica, pero caminó por la vida con una gratitud inmensa, siempre de la mano de su padre y de su hermano, el niño que le había enseñado a sus piernas a recordar el camino a casa. Y así, las tres almas, la del cirujano, la de la niña y la del sanador sin hogar, se unieron para siempre, demostrando al mundo que los milagros más grandes no ocurren en los quirófanos, sino en los puentes que se construyen entre la ciencia y la fe, entre la riqueza y la humildad, entre un par de manos que saben curar y otras, aún más sabias, que simplemente saben escuchar. La historia del doctor Julián y el pequeño Leo nos deja una de las lecciones más profundas y hermosas, que en el mundo existen dos tipos de sabiduría. La sabiduría de la ciencia, que vive en los libros, en los microscopios y en la lógica brillante de la mente. Y la sabiduría del alma, que vive en la intuición, en la compasión y en la capacidad de escuchar lo que no se puede medir ni explicar. Durante años, el doctor Julián creyó que solo la primera sabiduría era real, y en su soberbia no pudo sanar a su propia hija. Fue necesario un niño sin hogar, armado solo con la pureza de su corazón, para recordarle que la verdadera sanación no ocurre solo en el cuerpo, sino también en el espíritu. Este relato nos enseña que la ciencia sin compasión es fría, y que la fe sin conocimiento puede ser ciega. Pero cuando ambas se unen, cuando las manos que saben de cirugía se rinden ante las manos que saben escuchar, es cuando ocurren los verdaderos milagros. Si esta historia sobre la unión de la ciencia y el corazón te ha conmovido, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Déjanos tu comentario. ¿Crees que hay cosas que la ciencia nunca podrá explicar? ¿O todo tiene una respuesta lógica? Queremos leer tu opinión. Un me gusta es un aplauso para todos los Leos del mundo que nos enseñan a escuchar con el corazón. Comparte este video con alguien que necesite un mensaje de fe y esperanza. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Herencia de Pueblo. Tu apoyo nos permite seguir contando historias que sanan el alma.